Ay, hoy vamos a hablar de algo que nos hace muchísima falta. Más que nada porque últimamente vivimos en la época de la instantaneidad. Es decir, no queremos ni grumitos en la realidad. Queremos que la realidad, tal como la echamos, se disuelva completamente. Así es que lo de la paciencia parece que no nos va mucho. Hoy vamos a hablar con Juan Pedro Sánchez, que como saben es psicólogo. Él es psicólogo del trabajo, es especialista en inteligencia emocional. Y últimamente hacía una publicación sobre la paciencia en la empresa, que creo que igual nos podemos también aplicar en la vida diaria, no solamente para la empresa. Juan Pedro, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Palmira. Las abuelas decían que la paciencia es la madre de la ciencia y nos recomendaban paciencia ante cada cosa que nos planteaba un reto en la vida. A veces la paciencia es conformismo y no tiene nada de bueno, pero en otras es imprescindible para poder seguir viviendo. Claro, por eso es interesante conocer un poquito más, ¿no?, en qué consiste la paciencia, porque tiene mucho que ver con esto de la inteligencia emocional, ¿no?, que hablamos muchas veces, y es importante ir más allá, porque se habla mucho de paciencia, ¿no?, o impaciencia, o que hay que ser pacientes, pero no, la mayoría de la gente no sabe exactamente qué es, y la paciencia no tiene nada que ver con esperar pasivamente, ¿vale? No tiene que ver con la tolerancia o el sufrimiento, la Eso capacidad de es. sufrimiento. Tiene que ver más con la confianza, con la aceptación, que no es resignación ni conformismo. Tiene, pues no, al contrario que la impaciencia, pues tiene que ver con la impaciencia tiene que ver con el miedo, ¿no?, con la huida. La paciencia es un estado mental activo y positivo, Ya. consciente de los tiempos o procesos que hay, pues entre las causas y los efectos. Es decir, la paciencia es consciente de que hay variables que no controlamos. Oh, y eso es real. Lo que pasa es que a veces tengo la sensación que se nos olvida. Creemos que lo controlamos todo, que podemos hacer que todo fluya a la velocidad que nosotros le damos. Y Claro, todo eso al final lo que nos genera a veces es mucha desesperación porque vemos que las cosas no llegan, ¿no? claro. Por eso, si tengo impaciencia, yo invito a los oyentes a que la primera pregunta que tendríamos que hacernos es ¿de qué quiero huir o escapar? Por lo tanto, ¿de qué tengo miedo? Hmm. Cuando siento impaciencia, ¿de qué tengo miedo? Y fíjate que las necesidades básicas de los seres humanos más o menos son parecidas, ¿no? Tengo miedo de la soledad, de no tener libertad o autonomía, de no controlar, Sí. de no ser respetado, comprendido, de no tener paz, tranquilidad, de no ser reconocido, valorado, ¿eh? Es decir, o tengo miedo al propio miedo, al malestar, ¿no?, que siento porque no ocurre lo que yo quiero que ocurra, ¿no? Hmm, hmm. Entonces está un poco saber, en primero, que el miedo precisamente el miedo a perder, te hace perder, ¿no?, como solemos decir. Es decir, el miedo a no ser respetado Sí. aumenta las probabilidades de que no seas respetado. El miedo a no tener libertad o control aumenta la probabilidad de que no tengas libertad o control. ¿Y por qué ocurre? Porque lo más probable es que entonces fuerces, empujes, como me gusta decir, empujes, estires o incluso rompas, ¿no?, Hmm. situaciones y relaciones. O sea, tratas de forzar que ocurra lo que tú quieres que ocurra. Vale. Y ahí es donde lo estropeamos. Y el equilibrio, es decir, ¿cómo se cultiva una paciencia sana que no sea una paciencia derrotista? Porque a veces se confunde con paciencia la inacción, ¿no? ¿Dónde estaría el No, claro. equilibrio? Por eso decía que no tiene nada que ver con algo pasivo, sino vamos a ver, es activo. Entonces tenemos que actuar. Si no actuamos no ocurre nada, o no suele ocurrir nada parecido a lo que nos gustaría, ¿no? Entonces hay que actuar. Pero, claro, el equilibrio está en, pues, no forzar. Es decir, yo, no sé, si tengo que llamar a alguien, pues le hago las preguntas 2 o 3 veces. A mí me gusta hacerlo en unas 3 veces, poner el límite en 3 intentos, ¿Mm? y si a partir de ahí no ocurre pues lo que yo quiero, que no me contestan, que no me llaman, que no me contratan, que no me dicen lo que yo quiero que me digan o que ocurra, entonces ya, bueno, pues digo, no, pues es que no tiene que ocurrir así. Voy a ver qué puedo hacer diferente, al menos no sigo por el mismo camino. Es decir, la vida te está diciendo que por ese camino no. Si has intentado 3 o 4 veces, Sí, por ese camino no. vale, Entonces, intenta por otro camino, pero sin forzar. La clave para mí está en no forzar, en no romper las cosas. vale. En ir a su ritmo, ¿no? Exacto. Y lo que pasa es que el ritmo a veces es difícil, ¿no? De saber cuál es. Sí, por eso, claro, puede ser que haya un exceso de paciencia y esto, claro, sería contraproducente. Es decir, pero el exceso de paciencia está relacionado con la pasividad, es Mm, decir, no hago nada.
pues ni llamo, oye, que no sé, a mí me tienen que traer una bicicleta que devolví, ¿no? Sí. Estas elípticas, estáticas. Y hay ha pasado un mes y no me han dicho nada. Bueno, pues llamo a ver qué ocurre, Vale. averiguo, pero no estoy llamando todos los días, Claro, ese es llamo el cada equilibrio, 15 ¿no? días, ¿no? Claro. Claro, no, porque es como cuando tú preguntas por WhatsApp algo y no te contestan y tú cada 2 minutos estás diciendo, oye, que no me contestas, que no me contestas, que no me contestas. Estás Ya. forzando. Entonces, es decir, ¿me callo y no digo nada? No, pregunta, pero Vale. deja pasar, pues no sé, deja pasar unas horas, o una Claro. hora, Bueno, 2 horas. claro, Es ir probando, pero pregunta porque hay que preguntar, porque si no, a lo mejor la otra pregunta, persona no te ha visto o lo ha dejado ahí aparcado y luego no se acuerda y lo estarías perdiendo, pero hazlo despacito porque si lo haces muy rápido, pues te puedes encontrar con que, en fin, no se pueda, ¿no? claro, la clave está en cuando intervienen otras personas en Mm. pero no ser pesado, ¿no? Lo que decimos de no pasarte de pesado. Lo que pasa es que a veces que dices, es que si no eres pesado no consigues las cosas, ¿no? Pero no, la palabra no es pesado, es insistir, ¿no? Mm. Ser persistente, pero espaciando los intentos. Porque si te pasas de intentos, es probable que rompas. De hecho, ha ocurrido muchas veces, se rompen relaciones, proyectos, Mm. situaciones que dices, bueno, pues por pasarte de intentarlo, pues te has cargado el proyecto, ¿no? O Mm. la posibilidad, ¿no? Mm. Bueno, pues todo eso es lo que tenemos que hacer porque la paciencia es una buena compañera en su justa medida en el mundo de la empresa y en el mundo en general, de la vida Sí. diaria, digamos, ¿no? Sí, de hecho tenemos escalas, hay investigación y tenemos escalas para medir la paciencia. Hay una escala que se llama 3 FPS que mide 3 aspectos de la paciencia. La interpersonal, es decir, ser paciente con otras personas, esperar, por ejemplo, a que termine de hablar. Esto es tener paciencia, que hay gente que no deja terminar de hablar al otro. También los aspectos, dificultades de la vida a largo plazo, tiempos difíciles como ahora en la pandemia, ¿no? O situaciones que son largas en el tiempo. Y luego también está la paciencia de las molestias diarias, del corto plazo, es decir, esperar, por ejemplo, la cola del supermercado. Que hay personas, ¿no? Que a lo mejor estamos en la cola y, oye, ¿qué pasa aquí? Que no me toque, que abran la siguiente caja, ¿no? Sí, sí. Y no Además, llevas ni un minuto. y lo peor es que a veces la gente que está esperando y hace esas cosas no es la que en teoría debería. A ver, hay veces que tienes prisa porque tienes algo, te están esperando, tienes el coche en doble fila, no sé, hay una razón así como de Sí. cierta urgencia, ¿no? Pero hay otras veces que realmente no tenemos prisa. O sea, No tenemos. no hay ninguna razón que haga que tengamos que salir de allí 5 minutos antes o después, ¿no? Sería igual. Sin Sí, embargo, ves a alguna persona que pierde por completo la capacidad de unos nervios, una cosa, sí, como sí. si yo qué sé. Sí, pero es esto que comentábamos al principio, es la incomodidad, el malestar que se genera internamente, que no lo soportas, en vez de estar ahí mirando hacia adentro, porque la clave está en mirar hacia adentro y ver qué siento y que aceptar aquello y decir, a ver, ¿y por qué? ¿Qué expectativas tengo? ¿Qué es por qué me siento así? No, la culpa no está fuera, la causa está dentro. Entonces, claro, como no soportan la molestia, la incomodidad que sienten, pues lo achacan a la culpa afuera y entonces montan pues unos cirios tremendos, ¿no? Entonces la clave está dentro, siempre está dentro, la llave está dentro, no Claro, fuera, claro. no fuera. Bueno, pues ahí tenemos. Esos son los tipos de paciencia que decía. Y sí, los beneficios también para las personas, pues es el mayor bienestar, ¿no? Claridad mental. Y luego para las empresas, pues se aumenta la eficacia, la creatividad, el bienestar, la productividad. Hay menos conflictos, porque la gente, al ser más paciente, hay menos conflictos. No significa que no haya conflictos, Ya. hay menos conflictos. Muy bien. Se comprenden mejor las situaciones, ¿no? Sí, sí. Y bueno, pues esos son todo beneficios. De hecho, es que se puede entrenar, ¿no? Se puede trabajar la paciencia. Muy bien. Bueno, ¿y se entrena fácil? Pues, a ver, como estábamos diciendo, la ventaja es que la vida es tan inteligente, ¿no?, que nos pone situaciones en las que podemos entrenar a diario. Entonces, hay que poner atención, siempre empieza por la conciencia, la atención, como lo decimos siempre. Darme cuenta de esto que estoy sintiendo, que es esta impaciencia, ¿no? Esta incomodidad. Entonces, preguntarme de qué tengo miedo, en el sentido de, bueno, es que hay expectativas que tengo que no son realistas. Por ejemplo, que me gustaría tener la respuesta ya, que sucediera ya, cuando no es realista, porque intervienen muchos factores que yo no controlo. Entonces, revisión de expectativas. Vale. Revisión de intenciones, de la verdadera intención.
Porque a veces que la verdadera intención es, pues eso, lo que decías tú en la cola del supermercado, es no esperar, que yo no tenga ninguna incomodidad, pero no tengo ninguna prisa real, ¿no? Vale. Entonces, ¿cuál es mi verdadera intención? Controlar, que solo ocurra lo que yo quiero y nada más que lo que yo quiero. Eso es irrealista. Claro. Vas a sufrir. Y luego, también es bueno reflexionar cuando ha pasado un periodo en el que no ha sucedido lo que queríamos, también reflexionar pues qué hemos podido aprender ahí. Claro. Incluso valorar consecuencias positivas, porque hay veces que el proceso de demora tiene consecuencias positivas, porque encuentras otras oportunidades, o conoces a otras personas, o sucede algo que tú no tenías previsto. Bueno, pues muchísimas gracias, Juan Pedro. Hasta dentro Nada. de muy poquito. Muy bien. Esperaremos Palmira, con paciencia la próxima intervención. Sí, porque no depende todo de nosotros. No, besitos. Hasta luego. Venga, gracias. Adiós, Hasta luego. adiós. Adiós, adiós.